Bueno, aquí tenemos los contenidos que mencionamos recién, que es una parte de la unidad de magnetismo. Y ahora vamos a unas figuras. Básicamente, si ustedes observan, aquí lo que tenemos es una bobina o un bobinado, o sea, es un conductor, ¿sí? Por el cual, mejor dicho, es un conductor, sí, por el cual circula una determinada intensidad de corriente eléctrica. Acuérdense que nosotros hemos dicho que vamos a trabajar con corriente continua. Ingresa la corriente y hace esta circulación, o sea que cada una de ellas, cada una de estas circunferencias representa una espiral, ¿sí? Por la cual puede circular corriente, o sea que es de un medio material que es un conductor. A ver. Vamos a dejar. Bien. Volvemos. Entonces, fíjense que este bobinado, lo estudiamos el último día de clase, pero estudiamos bobinados en línea recta, digamos, ¿sí? Ahora lo que tenemos es un bobinado que tiene la forma de una circunferencia, ¿sí? En un principio vamos a suponer que ese bobinado es hueco, y esto recibe el nombre de solenoide toroidal. Entonces, aquí en su interior observamos las líneas de campo magnético, lo mismo que vimos cuando ejemplificamos la ley de Ampère, ¿está bien? Entonces, dentro del solenoide lo que se establece es una línea de campo magnético de tipo, digamos, circunferencial, se encuentra en el interior del solenoide. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es rellenar ese solenoide con otro medio material, ¿sí? Cualquier medio material, y vamos a ver qué pasa cuando se rellena ese solenoide. Bueno, volvemos. Entonces, para ver qué pasa, lo que se le coloca al solenoide es otra especie de bobinado, ¿sí? De manera que eso está conectado a un, borro, y escribo bien el mío. Este bobinado está conectado, este bobinado sensor que le podemos llamar, a lo que se llama un galvanómetro. Galvanómetro. ¿Sí? Balístico recibe el nombre, ¿no? ¿Qué tiene el galvanómetro balístico? Aquí tiene una especie de indicador y una agujita en cera, ¿sí? Alta creciente. Cuando circula una corriente de intensidad ahí, marca, esta aguja se mueve, se desplaza en un sentido. Y cuando rellenamos con un medio material ese solenoide toroidal, supongamos que el galvanómetro, su agujita, cambia de posición, o sea que recibe el efecto del cambio. O sea, supongamos que esta sea la indicación inicial, ¿está bien? Supongamos que esta sea la indicación inicial, y puede ocurrir que después
pase a tener, supongamos, esta otra indicación, ¿sí? Cuando colocamos un medio material. O sea que el efecto de introducir un medio material en el solenoide, ¿sí?, es cambiar algo en el interior de ese solenoide. Y ese algo que estamos teniendo son la línea de campo magnético o la intensidad de campo magnético en el interior. Es decir, que habría un campo magnético producido por una intensidad de corriente cuando ese solenoide está vacío, ¿sí? Y habría un cambio en ese campo magnético interno cuando el solenoide está relleno con algún medio material. Nuestro objetivo entonces en esta teoría es determinar cuál es ese cambio, ¿sí? Yo voy a incorporar otra diapositiva para poder explicar. Entonces tratemos de acordarnos. Nosotros vimos una propiedad del campo magnético, ¿sí?, en las clases anteriores, que decían, por ejemplo, que el flujo del campo magnético B a lo largo de una superficie cerrada, ¿sí?, o sea, es B producto escalar diferencial de S, esto vale 0. Esto es como propiedad. O sea que cuando atraviesa una superficie, la línea de campo magnético sale del polo norte, entra en el polo sur. Conclusión, el flujo total vale 0. También vimos la ley de Ampère. La ley de Ampère es la integral a lo largo de una curva. Aquí con la ley de Ampère dice que B producto escalar diferencial de L, o sea que multiplico escalarmente el campo magnético por un elemento de esa curva. Nosotros dedujimos que en el caso de que el solenoide esté en el vacío, que esté relleno, es igual a la permeabilidad magnética por el número de espiras dividido la longitud que estamos considerando por la intensidad de corriente que está circulando. Este N sobre L lo llamamos N chico, N minúscula, por la intensidad de corriente. Nos acordamos que esta intensidad es continua. Y esto que está aquí, M por I, lo voy a representar multiplicado por mu0 como J, ¿sí? Y la voy a llamar, ¿sí?, este J, JS, densidad de corriente solenoide. Densidad de corriente solenoide. Esto que estamos viendo corresponde, y antes que pasemos a otro tema, corresponde a fundamentos de electromagnetismo del autor Kitt, capítulo 9. Este capítulo 9 se llama El magnetismo en los medios materiales, ¿sí? Estoy siguiendo la nomenclatura y los ejemplos y las deducciones del Kitt, ¿sí? Acuérdense que todo esto se complementa con física universitaria de Csikszentmihalyi y Jan Friedman, ¿sí? Bueno, entonces quiere decir que una vez que yo calculo esto, ¿sí?, acuérdense que este resultado yo puedo expresar
¿sí? Porque esta L la pasé abajo, si no hay un 0 por I, ahí le da como multiplica, puedo decir que el campo magnético es mu 0 por J, donde J es la densidad de corriente solenoide. Entonces volvamos a nuestro planteo original. Si no hubiera ningún medio material que rellene el solenoide, es decir, que estamos en el vacío, el campo magnético se puede expresar de esta manera, aplicando la ley de Ampère, ¿sí? Si estuviera relleno, vemos que hay una modificación, entonces tendríamos que ser capaces de expresar matemáticamente esa modificación, ese cambio que hay por rellenar con un medio material el solenoide, ¿sí? Entonces la forma que podemos expresar cuando estés en el vacío, se sobreentiende que en el vacío porque la permeabilidad que estoy usando, la permeabilidad magnética es mu 0. Entonces voy a decir que B ahora en un medio material que rellena un solenoide se puede expresar de esta manera. Voy a poner una densidad de corriente solenoidal, pero una densidad que dependa solo de la corriente que circula por el circuito, es ahí, solo esa corriente, más voy a proponer que hay otra corriente que circula por ese medio material. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Esto significa que voy a tener un campo magnético que está siendo modificado por ese medio material. Entonces, al agregar este término, estoy tratando de justificar y de expresar y de modelar cuál es el efecto del aporte del medio material a ese campo magnético, ¿sí? Antes de seguir, voy a definir lo que es un momento magnético, ¿sí? Momento magnético lo vamos a representar con la letra P chiquita y M, momento magnético. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos una espiral, cualquier forma que tenga la espiral no hay ningún problema. Lo que sí necesitamos es que por esa espiral circule una corriente I, ¿sí? Una corriente I. Entonces está circulando en un circuito, o sea, hay un conductor cerrado por el cual está circulando la corriente I. Puede ser que sea una pila el origen, puede ser que estemos tomando una espira de un solenoide, o ya vamos a ver de qué otra manera se puede generar esta intensidad de corriente. Esta espira está limitando una superficie. Esa superficie, ¿sí? La voy a rellenar, la voy a marcar. No sé si se ve el amarillo, ¿sí? En amarillo, entonces, estoy teniendo la superficie A. ¿Está bien? Entonces, voy a expresar ese momento bipolar, en ese momento magnético PM, como el producto de la intensidad de la corriente por el ángulo, ¿sí? Y ese momento magnético es un vector. Ese vector resulta perpendicular a esa superficie, ¿sí? Y, ¿sí?, utilizo la regla de la mano derecha, es decir, con el dedo pulgar indico el sentido de la corriente y con los otros 4 dedos indico el sentido del momento magnético. En este caso va a ser hacia allí.
Si yo estuviera mirando desde aquí, desde arriba, verticalmente, ¿sí? Lo que voy a obtener es que el sentido de circulación de la corriente es antihorario y perpendicular a la espiral está el momento magnético. Bien, volvemos. ¿Sí? Entonces, de esa manera definimos el momento magnético. ¿Y qué efecto tiene este momento magnético? Que cuando se coloca esta espira en un campo magnético externo, ¿sí? Supongamos un campo externo que sea en esta dirección, ¿sí? Lo que va a hacer esta espira es buscar que este PM, que este momento magnético se alinee con el campo externo, ¿sí? O sea que va a producir una rotación de este campo, de este momento magnético, buscando ponerse paralelo al campo magnético, de como si hiciera, como lo hace una brújula, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, todo circuito por el cual está circulando una corriente I, si eso limita una determinada superficie, entonces esa intensidad por el área me va a determinar un momento magnético. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿a qué se puede deber los momentos magnéticos? O sea, ¿cuáles pueden ser las causas de un momento magnético? Esto que tenemos aquí, por ejemplo, puede ser tranquilamente, si nosotros pensamos en un átomo, en una representación, en un modelo, este sería el núcleo del átomo, y esto sería la espira, o mejor dicho, la trayectoria que está siguiendo, supongamos, un electrón, que podría suponerse como si fuera un espín. Entonces aquí tengo un neutrón y un protón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un átomo en estado neutro. Entonces el electrón rotando se la puede considerar como una corriente. Es una microcorriente o corriente microscópica, si se quiere saber. Entonces tenemos que el electrón circulando alrededor del átomo tiene una órbita, ¿sí?, atómica, que está circulando alrededor del núcleo, y esto podría considerarse equivalente a una espina. ¿Sí? Esa es una fuente, ¿sí?, de momento magnético. Otra fuente del momento magnético es el spin del electrón. Acuérdense que el electrón puede girar sobre sí mismo, ¿sí? Como es un movimiento de una carga eléctrica, lo que podemos considerar de nuevo es como una microcorriente, ¿sí? Porque es una carga que se está moviendo. Acuérdense que el spin del electrón es uno positivo hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Está bien? O sea que puede estar, existe la probabilidad de que puede estar girando en un sentido o girando en el sentido siguiente. O sea que el electrón también nos provee de un momento magnético intrínseco, propio del spin del electrón, intrínseco. Y finalmente, la otra opción que hay como fuente de ese momento magnético, ¿sí?, es el mismo núcleo atómico, que aporta también, este núcleo también aporta al momento magnético de ese átomo. ¿Está bien? Estas serían las tres fuentes, y esto nos va a permitir explicar el comportamiento de los medios materiales ante la presencia del campo magnético. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por un lado, un campo magnético producido por la corriente que circula,
y nosotros seguimos la expresión esta, ¿sí? Lo que vamos a tener, fíjense, aquí es una corriente, voy a borrar esto, ahí grande. Entonces aquí la voy a superponer, aquí tendría una corriente IV, ¿está bien? La corriente IV es la que circula por el solenoide, ¿sí? Y el aporte que hace este medio material, y ya vamos a ver de dónde sale, sería la densidad JM. ¿Sí? Bueno, entonces con JM medimos el aporte del medio material. Con JB medimos el aporte solo de la intensidad de corriente que circula por el solenoide, toroidal. Entonces voy a agregar otra. No, vamos a esto. Fíjense, este sería un bloque de medio material, ¿está bien? Y lo que está aquí en forma rectangular es una aproximación a una órbita de un electrón, ¿está bien? Supongamos que tenemos el caso más simple de un electrón. Ahora observen, esto que está aquí como bloque sería una representación o un modelado de el aporte del medio material o de lo que le pasa al medio material cuando está dentro del solenoide toroidal. Entonces, aquí lo que tenemos representado, fíjense el sentido de circulación, lo que tenemos representado es, cambio de color, el circuito de un electrón, ¿sí? Entonces, va por aquí, hace este recorrido, baja y sigue, ¿está bien? El que está al lado hace lo mismo, va por aquí, hace este circuito, aquí baja, ¿sí? Y sigue. Y así con cada uno de ellos. A mí lo que entonces, cada uno de ellos, esto que está hacia arriba, sería el momento magnético de cada uno de esos circuitos electrónicos. Quiero que observen lo que pasa cuando dos órbitas de esos electrones se ponen en contacto, las dos que están próximas, mejor dicho. ¿Sí? Entonces tenemos, fíjense, en el caso del primer circuito, aquí el electrón se desplaza hacia arriba y en este otro el electrón ya volviendo se desplaza hacia abajo. Entonces como que estas dos trayectorias podemos suponer que se anulan, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con la subsiguiente y así indefinidamente, hasta que llega al límite del bloque. Conclusión, lo que obtenemos es una circulación, ¿sí? Podemos suponer que hay una corriente que hace este recorrido, sube por aquí, ¿sí? Vuelve por la cara superior y vuelve por esta otra cara. Entonces podemos directamente suponer que tenemos un solo bloque sobre el cual circula directamente esta corriente I. ¿Bien? Entonces, si yo tomo, ¿sí? Si yo tomo todo el bloque, a mí me interesaría calcular M. Bien, M. Vamos a tratar de calcular el vector M que recibe el nombre de magnetización o momento magnético por unidad de vuelo.
nosotros definimos el momento magnético para un espíritu. Entonces, ¿qué pasa para un bloque? ¿Qué es lo que está para un bloque o para el medio material que está dentro del solenoide? Entonces, lo que vamos a definir es ese momento magnético, pero por unidad de volumen. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a calcular M como la intensidad de corriente magnética, ¿sí? Y magnética, la vamos a llamar así, por el área. Esto nos da el momento magnético, pero nos pide el momento magnético por unidad de volumen. Entonces, supongamos que esto tiene una altura X, ¿sí? Y toda esta superficie del bloque, de la cara de arriba, la vamos a llamar A. Entonces, el volumen de este bloque será A, el área, por la altura. ¿Bien? Si nosotros simplificamos la área, nos queda I magnético, corriente magnética sobre la longitud, y esto lo vamos a llamar cota magnética. ¿Sí? Entonces, el momento magnético, observen, es el aporte, ¿sí? El momento magnético por unidad de volumen, que lo digamos con todo el nombre, ¿sí? O sea, este momento magnético es el aporte que hace el medio material al campo magnético que hay dentro del solenoide. Esta cota magnética recibe el nombre de densidad solenoidal ¿sí? Densidad de corriente, así que lo voy a solenoidal equivalente que circula, ¿sí? Que circula alrededor del cubo, ¿sí? Y es de nuevo el aporte que hace ese medio material, ¿sí? Al campo magnético que está. Entonces, si ustedes se fijan también M, el campo magnético dentro del solenoide. Si ustedes se fijan, M es intensidad de corriente sobre longitud, o sea que la unidad será ampere por sobre metro. ¿Está bien? Bueno. Vamos a definir, ¿sí? Para eso voy a agregar una nueva diapositiva. Agrego esta diapositiva. Vamos a definir ahora el vector H. El vector H. Y el vector H recibe el nombre de intensidad de campo magnético. ¿Sí? Lo vamos a definir o lo vamos a calcular de esta manera. Como el número de espigas o la intensidad que circula por esas espigas sobre él. Y como es la intensidad que circula sobre esa espiga, la voy a llamar, ¿sí? La voy a simbolizar con JB, que sería, ¿sí? La densidad solenoidal que circula pero por la espiga. Como si fuera, si ustedes se acuerdan de medios materiales, de electrostática de medio material o campo eléctrico de medio material, como si fuera la carga verdadera, que sería la densidad solenoidal verdadera, ¿sí? Verdadera. De manera que, y esto también H, ¿sí? Y
tiene como unidad ampere sobre metro. En general, cualquier densidad solenoidal de corriente, ¿sí?, tiene esta unidad. De manera que ahora yo voy a poder escribir el campo B, ¿sí? Acuérdense que es mu0 o JB, que es el aporte de solenoide, más JM, que es magnética, que es el aporte del bloque, ¿sí? JB, recién lo vimos, que nos define, o la podemos ver, nos permite calcular H, intensidad del campo magnético. Y JM nos permite calcular la intensidad del momento magnético por unidad de volumen. O sea que con estos dos elementos podemos escribir a B como mu0 por H, que H es más E, ¿sí? Entonces obtenemos el campo magnético total que hay dentro del solenoide, ¿sí? Dentro del solenoide. Entonces, de nuevo, esto es clave. Tenemos el aporte por un lado de la corriente que circula por el solenoide, por eso y esto lo da H, es decir, H es independiente o ignora los efectos canales. Mientras que con M sí consideramos el aporte del medio magnético. Y lo que yo les decía, puede ocurrir que la agujita aumente su declinación, ¿sí?, del instrumento con el cual estamos midiendo, en este caso el galvanómetro. Entonces, M puede ser positivo, M puede ser negativo, y en el caso en que estamos en el vacío, o sea que no habría medio material, en el vacío, B directamente igual a mu0 por H. O sea que H y B son iguales a menos de una constante que es la permitividad, la constante mu0 del vacío, ¿sí? Entonces, H de nuevo ignora los efectos de la masa. Vamos a hacer la siguiente propuesta, que ocurre, digamos, con cierta regularidad. Vamos a suponer tu posición. Vamos a suponer que ese momento magnético por unidad de volumen es proporcional a H. Y que la constante de proporcionalidad la vamos a simbolizar con la letra psi mayúscula, una especie de X torcida. Bien, esta constante recibe el nombre de susceptibilidad magnética del medio material. O sea que esta constante de susceptibilidad depende de lo que coloquemos dentro de la bobina, de ese medio material. Y podemos suponer que ese medio material que aporta con M, ¿sí?, con el momento magnético, con el volumen, depende, en este caso de manera directa, del campo magnético, llamado intensidad de campo magnético, que es aportado por la corriente del solenoide, ¿sí? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí en 1, esto lo voy a reemplazar en 1, aquí igual M, entonces nos va a quedar B igual a mu0 por H más N, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos en 1.
representar a M como la susceptibilidad magnética por H. Y vamos a sacar el factor común H. De manera que nos va a quedar 1 más la susceptibilidad magnética del medio material. A esto, todo este factor que son solo números, lo voy a llamar directamente mu, es decir, vamos a llamar susceptibilidad, en la permeabilidad magnética, esta es en el vacío, y la otra, que incluye la susceptibilidad magnética, va a ser mu igual a mu 0 por 1 más la susceptibilidad. De manera que si nosotros lo reemplazamos arriba, nos va a quedar que B lo podemos escribir como, entonces con esto, B nos va a quedar como mu por H. ¿Sí? Es decir, que el efecto de pasar del vacío, en este caso, en el vacío, tenemos el campo magnético interno neto igual a mu 0 por H, o sea que solo aporta la corriente del solenoide, a rellenar con un medio material. En el caso que se cumpla esta condición de que M es proporcional a H, entonces el campo magnético interno dentro del solenoide directamente va a ser igual a mu por H. Es decir, reemplazamos por la constante mu, que depende de la susceptibilidad magnética de ese medio material. ¿Está bien? O si ustedes quieren, directamente esto es vectorialmente, o ¿sí? Podemos poner B directamente módulo como mu por H, que es JB. ¿Sí? O sea que el módulo de B es mu por JB. Acuérdense que nosotros definimos H, el módulo de H con mu por JB. ¿Sí? Bueno, y M, que se está puesta en la diapositiva anterior, M es J magnética. Esta mu nos permite la siguiente clasificación, que es la que a ustedes les interesa dentro de la clasificación. ¿Sí? Y que es clave para su carrera. Sí, la susceptibilidad magnética es menor que 1, pero es positiva, ¿sí? Lo que tenemos es un medio material que se llama paramagnético. Sí, la susceptibilidad magnética es menor que 0, es decir, negativa, el material que tenemos es diamante. Y ya ustedes pueden ir imaginándose cuáles son las características de cada uno de estos materiales ante la presencia de un campo magnético. Y aquí la otra condición que le agrego es que esta susceptibilidad magnética es negativa, y si la tenemos, si tomamos un módulo, es menor que 1, o sea que es una constante chiquita. Y la otra situación es que esa susceptibilidad sea positiva, mayor o igual que 0, pero mucho mayor que 0, o sea, mucho mayor que 0, o sea, tiene un valor grande, y la sustancia recibe el nombre de ferro magnético. ¿Sí? Bueno, si ustedes analizan mu, ¿qué pasa si la susceptibilidad es positiva? ¿Qué pasa si es negativa?
qué pasa si es muy grande como la imagen ferromagnética? ¿Sí? Lo que tenemos es que si es paramagnética, la permeabilidad magnética es mayor que la del vacío. Si es diamagnética, esa permeabilidad magnética es menor que la del vacío. Y si es ferromagnética, esa permeabilidad magnética es mucho mayor que la del vacío. ¿Sí? O sea, esta mu son los valores que corresponden al medio material. Y mu cero, los que corresponden al vacío. ¿Está bien? Y para ir cerrando la clase de hoy, como particularidad, digamos, características, ¿sí? Características, tenemos que, una que ya la hemos nombrado al inicio, ¿no es cierto?, que la integral de B a lo largo de una superficie que nos da el flujo a través de una superficie cerrada como propiedad siempre vale C. Lo otro que estuvimos viendo que es la ley de Ampère, que es la integral de B escalar de L, ¿sí?, a lo largo de una curva cerrada, porque es una circulación. Esto es igual a mu cero por I total, ¿se acuerdan? Eso es lo que vimos nosotros en la ley de Ampère. Resulta que ahora esa I total es la I que circula por el circuito, I verdadera, más el aporte del medio magnético. ¿Sí? Entonces, si este mu cero nosotros lo pasamos al primer miembro, lo que nos queda es mu 1 sobre mu 0 multiplica a la integral a lo largo de ese circuito, y de este lado nos queda I verdadero. Acuérdense que ese es el aporte que hace el campo H, ¿sí?, a lo largo de esa circulación, más la integral también a lo largo de esa circulación del momento magnético por unidad de volumen multiplicado por el diferencial de E. ¿Sí? Entonces, esto, acuérdense, es IB, y esto que está aquí es I magnético. O sea que ya tenemos el resultado, ¿sí?, de la circulación de la ley de Ampère aplicada solo al solenoide o solo al medio material. ¿Sí? Si no hay corriente eléctrica, obviamente esta corriente verdadera vale 0, y si no hay medio material, esta corriente magnética vale 0. Bueno, yo con esto termino la clase de hoy. Me queda ver el análisis de cada uno de los medios materiales, y si bien no figura en la teoría como contenido, pero sí les voy a agregar el miércoles una pequeña introducción de la ley de Faraday-Lenz, que es clave para explicar esto de la relación entre campo magnético y corriente eléctrica. Nosotros hemos dicho que la corriente es fuente del campo magnético. La pregunta que se hace en lo físico es si el campo magnético puede ser fuente de la corriente eléctrica. Y eso se responde con la ley de Faraday.